Muy buenos días, queridos hermanos. Dios los bendiga, Dios los guarde. Recuérdese que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y cuando esa palabra de Dios tú la escuches, esa palabra va a entrar hasta tus huesos, hasta tus tuétanos, va a entrar hasta tu corazón, va a controlar tu mente. Y esa palabra se va a volver poderosa en tu vida. Y es lo que Dios desea. Recuerda, estamos hablando, tú eres elegido por Dios. Dios te escogió a ti desde antes, dice la palabra, desde antes de la fundación del mundo. Miren qué poderoso esto. Yo les decía el día de ayer que lo más precioso de Dios es que nosotros nos escogió como sus hijos. Como sus hijos. Y la Biblia lo dice en el libro de Romanos capítulo 8, versículo del 29 en adelante. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces vemos lo poderoso que es Dios, que desde el principio Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Pero pasó algo desastroso. Dios siempre nos da direcciones, nos da principios, pero pareciera que nosotros no le quisiéramos obedecer. Porque Dios le dijo a Adán y a Eva, los primeros escogidos, les dio instrucciones precisísimas. Porque Dios en su amor, el deseo de Dios en su amor es bendecir a sus hijos. Que sus hijos vivan bien. A Adán y a Eva les dieron un huerto para que vivieran bien. Ahí no les iba a hacer falta nada. Habían peces, habían animales, habían árboles frutales, todo tipo de semillas, todo tipo de aves. Lo tenían todo, podían comer de todo, menos de un árbol, del conocimiento del bien y el mal. Y fallaron. ¿Y por qué les predico esto? Porque también nosotros podemos fallar. Y si Dios nos da su palabra es para que nosotros caminemos aquí de gloria en gloria. Entró el pecado. Mire qué tremendo. Dios, su deseo es hacer al hombre a su imagen y semejanza. Desde el inicio. Diga, pero entró el pecado. Y se vino a complicar todo para el resto del mundo. Todo, se complicó todo. Porque la Biblia dice, mire qué tremendo, que el pecado entró por un hombre. Dice el libro de Romanos en el capítulo 5, habla de todas estas cosas poderosísimas. Dice que el pecado entra y entra la muerte por la desobediencia de un hombre. ¡Qué tremendo! Y esto nosotros tenemos que ponerle nosotros mucho cuidado, porque Dios nos eligió a nosotros. Dios nos escogió con un propósito eterno, ser sus hijos. Y como hijos que gobernáramos y tuviéramos autoridad en esta tierra. Y dice la Biblia, sobre todo principado, sobre todo poder y señorío de las tinieblas. Porque el propósito de Dios es que sus hijos, diga, sus hijos tengamos poder aquí en la tierra. Es un principio poderosísimo. Por eso Dios nos escoge con ese propósito. Criados a su imagen y semejanza. Segundo, ser como Cristo en nuestro llamado. Escuche esto. Ser como Cristo en nuestro llamado. Tenemos que reflejar a Cristo en nuestra vida, en nuestra forma de hablar, en nuestras acciones, que haya amor en nosotros, que nuestras reacciones sean con mansedumbre, porque el mundo no necesita más religión, no, religiones hay un montón. Hay un montón de religiones, pero el mundo necesita ver a Cristo
reflejado en nosotros. Por eso el propósito de Dios es que nosotros seamos conforme a la imagen de su Hijo. Dice el libro de los Efesios en el capítulo 4, versículo 13, que Pablo nos dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. Escuche, esto es muy importante para nosotros. Esta palabra tiene que procesarla usted y yo todos los días de nuestra vida, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El propósito de Dios no solo es salvarnos del infierno. Por favor, el propósito de Dios no solo es salvarnos del infierno, sino formarnos a la medida de Cristo. ¡Qué privilegio! El Señor nos escoge con ese tremendo propósito. Por eso el apóstol Pablo, cuando le hablaba a los discípulos, les decía, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¡Wow! 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. Nuestra vida cristiana es un caminar hacia esa semejanza. Ahí nosotros tenemos que llegar, que esforzarnos. Por eso Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente y nunca te separes de este libro de la ley. Medita en él de día y de noche y todo lo que haga va a prosperar a la imagen de su Hijo. ¿Qué hijo no quiere parecerse a su padre? Todos los hijos copian a su padre, se visten como él, caminan como él, imitan sus palabras. Así deberíamos de ser nosotros. Así deberíamos de ser con Cristo. Imitadores de su amor, de su compasión, de su misericordia, de su obediencia al Padre, de su acción, caminar con poder sobre todo principado y poder y señorío de las tinieblas. Por eso hoy yo quiero que tú te levantes. Es más, que nos levantemos creyendo. Dios me escogió, me eligió para ser formado a la imagen de su Hijo, con su mismo pensar, con su mismo amor, con su mismo poder, con su misma autoridad. Él nos compartió su naturaleza divina y lo más maravilloso, que nos entregó su Espíritu para que nosotros fuéramos el templo y morada de Él. Nos compró con precio de sangre. Pero eso tenemos que levantarnos. Cada día deberíamos de preguntarnos, ¿estoy reaccionando como reacciona Cristo en esta situación? ¿Estoy amando como Él ama? ¿Estoy perdonando como Él perdona? ¿Estoy ganando gente como Él gana? ¿Estoy caminando lleno del Espíritu Santo como Él fue lleno del Espíritu Santo? ¿Estoy venciendo la tentación? Camino de victoria en victoria. Tengo intimidad con el Padre como Jesús la tenía. Tenemos que ser imitadores de Él, porque eso es lo que nos vino a enseñar a Él. Él no vino a decir, wow, yo soy el Todopoderoso. No, Él nos estimó a sí mismo, se hizo siervo, caminó en obediencia, fue hasta la muerte y muerte de cruz para darnos un nombre que es sobre todo nombre, para que tú y yo
caminemos con ese poder en el nombre de su Hijo amado, para que toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Por eso quiero sacudirte esta mañana con esta palabra. Eres el elegido y Él te eligió con un propósito: ser formado a la misma imagen de su Hijo. Yo lo del apóstol Sergio Aguilar desde San Pedro Sula, Honduras, Iglesia, Ministerio, La Familia.